Un cordial saludo a todas las personas que estén viendo este video. Nos presentamos. A mi lado tengo a Valentina Casanova y yo soy Tomás Ulloa y hoy día le estaremos hablando sobre las teorías de la psicología del desarrollo. Mi compañera le hablará por un lado sobre Vygotsky y yo les presentaré sobre Erik Erikson. Las teorías del desarrollo hablan sobre cómo el ser humano va desarrollándose, valga la redundancia, alrededor de toda su vida. Primero vamos a hablar de los principios de cada teoría y luego al final del video vamos a hablar de cómo estas teorías se pueden ver representadas en algunos ejemplos o casos que vamos a dar al final de este video. Bueno, daremos paso a hablar sobre Erik Erikson, que es un psicólogo y psicoanalista nacido el 15 de junio de 1902 y aun cuando sus padres eran daneses, nació en Frankfurt, Alemania. Los estudios y teorías de este psicoanalista abarcan de forma transversal el desarrollo y la vida del individuo como tal desde una perspectiva humanista. Un dato rosa de esto es que el nombre de Erik Erikson no es su nombre de pila. Su nombre de pila era Homburger. Y en 1933, Erikson, para emigrar a Estados Unidos y obtener la nacionalidad, se tuvo que cambiar su nombre y decidió llamarse Erik Erikson. Para entender mejor la teoría de Erik Erikson, tenemos que entender que hay tres principios fundamentales para estudiar. Y entre esos tenemos primero la identidad del yo. Bueno, la identidad del yo hace referencia primero al sentido consciente que nosotros vamos desarrollando con la interacción social. Hay que entender que este concepto Erikson lo presenta como algo dinámico, está en constante cambio según vaya pasando nuestra vida también. Como segundo concepto tenemos las competencias. Las competencias son nuestra capacidad de desarrollarnos bien en un ámbito específico de nuestra vida. Esta es uno de los conceptos que Erikson de los cuales puede tener discordancia según cómo se vaya desenvolviendo el humano, porque hay un concepto acá también que es de inadecuación, que es cuando el ser humano no se puede desarrollar bien en un ámbito específico y siente la inadecuación de que no puede desempeñarse bien en ese aspecto. Como tercer concepto tenemos el conflicto, y esto es lo que conlleva el punto de inflexión en cada etapa de la vida del individuo. El conflicto es el quiebre de la cotidianidad de la persona que hace que haya un sentido de introspección para ellos mismos, que se cuestionen lo que están viviendo y así puedan seguir avanzando y progresando como personas. Ahora ya, para ir yendo a la teoría como tal de Erik Erikson, hay que entender también un datito rosa de acá. Erik Erikson era discípulo de Anna Freud, que es hija de Sigmund Freud, el padre del psicoanalismo. Sigmund Freud creía también que el desarrollo de los seres humanos va por etapas. Aunque Freud se enfocó en un punto psicosexual, Erikson lo hace del psicoanálisis y de lo psicosocial. Erikson divide las etapas de la vida del individuo en 8. Primero tenemos la etapa número 1, que es la confianza versus la desconfianza. Y esto lo encontramos desde el día en que nace el individuo hasta los 18 meses. Luego tenemos la etapa número 2, que es la autonomía versus la vergüenza y la duda. Y esto lo encontramos desde los 18 meses hasta los 3 años del individuo. Luego estamos con la etapa número 3, que es la iniciativa versus la culpa. Y esto está desde los 3 años hasta los 5 años. Luego tenemos la etapa número 4, que es la etapa de la laboriosidad versus la inferioridad. Y esto es de los 6-7 años hasta los 12 años. Luego seguimos con la etapa número 5, que es la identidad versus la confusión de roles. Y esto va medianamente en la etapa de la adolescencia. Dice que normalmente hasta los 20 años aproximadamente. Estamos ahora en la etapa número 6, que es la intimidad versus el aislamiento. Esto va de los 20 años hasta los 40. Luego tenemos la etapa número 7, que es la generatividad versus el estancamiento, y esto va de los 40 años a los 60 años. Y luego, para terminar con la última etapa, es la etapa número 8, y aquí encontramos la integridad versus la desesperación, y esto va desde los 60 años aproximadamente hasta el día de muerte del individuo. Para terminar, recordemos que tenemos los tres conceptos fundamentales de Erikson, que son la identidad del yo, las competencias, los conflictos, y luego tenemos las 8 etapas con las cuales podemos reconocer el desempeño del individuo en su vida. Siguiendo con la rama de la psicología que conlleva lo social, queremos hablar de Vygotsky ahora, dándole paso a mi compañera Valentina Casanova. Bueno, Lev Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 en Rusia y fue uno de los principales exponentes de la psicología histórico-cultural y de la psicología del desarrollo social. Y también fue un precursor de la neuropsicología soviética. Vygotsky, al igual que Erikson, él postulaba que la interacción social y las herramientas culturales moldeaban el desarrollo y el aprendizaje individual de cada uno. Es decir, uno sin el exterior, sin las interacciones sociales, sin un medio, sin la colectividad, nosotros no podemos ir aprendiendo ni tampoco podemos ir desarrollando nuestras competencias sociales ni comunicativas. Según Vygotsky, aprender implica pertenecer a un grupo y también intervenir e interactuar constantemente con ellos. De hecho, al interactuar, él dice que los aprendices se apropian de los resultados generados por el trabajo en conjunto y que gracias a eso, a la ayuda de los demás,
nosotros podemos aprender e interiorizar nuevos conocimientos y nuevos conceptos para poder aplicarlo en nuestro día a día. Tenemos los dos principios de Vygotsky, que serían las funciones psicológicas inferiores, que se dan por herencia genética y también son reflejos automáticos, y la segunda son las funciones psicológicas superiores, que son propias del ser humano desarrollado y se desarrollan también por medio de la interacción sociocultural. También Vygotsky hablaba de la zona de desarrollo próximo, que es el área donde el niño es capaz de realizar alguna tarea o algún problema o resolver algún problema con la ayuda de algún adulto o con algún tutor. Bueno, y también Vygotsky consideraba que la adquisición del lenguaje era un momento bastante crucial en la vida del ser humano, ya que mediante ella puede desarrollar las funciones cognitivas, puede crear una visión del mundo. El lenguaje de los niños siempre forma las percepciones que tiene de su mundo, hace realidad las concepciones sociales. Entonces para él el lenguaje representa un salto de calidad bastante importante a las funciones superiores ya nombradas anteriormente, cuando este comienza también a servir de instrumento para la regulación del comportamiento humano. Un ejemplo que podemos ver comprobando la teoría de Vygotsky es, por ejemplo, cuando uno de los primeros años a los papás uno le están enseñando a cocinar, siempre hay una interacción de un mentor y un aprendiz, y en esa interacción se genera un traspaso de conocimiento donde el mentor también va guiando al aprendiz, le va mostrando lo que se tiene que hacer paso a paso, y ahí se van interiorizando también los conocimientos, no solo en esa sola interacción que hay, en esa sola vez que se aprende, sino que también tiene que ser una cosa constante para que el aprendiz pueda llegar a un nivel maestro como la persona que le está enseñando. Y para dar el ejemplo de Erikson, me gustaría recordar el concepto fundamental de lo que es el conflicto y recordar la etapa número 5 para asociarlo, que es la identidad versus la confusión de roles. Nosotros como estudiantes universitarios estamos cercanos a lo que fue nuestra adolescencia, así que podemos también decir que en nuestra etapa de adolescente pasamos por muchos cuestionamientos que nos forjan hoy en día como personas. Y al tener nuestra experiencia como argumento, podemos también entrar a lo que decía Erikson, que es que gracias a los conflictos y a las inflexiones que nosotros tenemos como personas, desarrollamos capacidades psicológicas para desenvolvernos como herramienta en nuestra vida. Y bueno, para concluir, si bien las dos teorías están construidas de formas distintas, por etapas distintas, los dos apuntan también a de que el ser humano no puede construirse solo, no puede vivir solo, sino que constantemente está siendo expuesto a la interacción social, está siendo expuesto a convivir con otros, a poder aprender. Entonces eso igual nos parece, al menos yo estoy muy de acuerdo con eso. No, claro. Sí, los seres humanos no podemos estar solos y siempre estamos como conviviendo con gente constantemente. Esperemos que les haya gustado el video. Y se hayan entretenido y aprendido también con nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.